Hola a todos, yo soy Oliver. Y yo soy Alex. Y bienvenidos al canal de Infinity Comics, la tienda de cómics del centro de Madrid. Como veis, hoy vamos a hacer un vídeo hablando sobre los formatos de cómics porque hay demasiados. Pues sí, la verdad que es una duda recurrente pues para la gente que no está demasiado metida en el mundillo, ciertos palabras que quizá para muchos son de lo de que todos los días son muy sencillos, pero habrá gente que aún no sepa qué es aquello de rústica con solapa, ómnibus, tal y cual, no sé qué. Así que bueno, esas palabras son un poco las que venimos a repasar. Esto es como un poco examen de cole. Es saber si sabéis lo que tenéis que saber hora. o como última hora de tal. Sacaremos cómic, mostraremos cómic porque somos tienda. InfinityComics.es. Y aquí te viene en Caileras número 2. Entonces, de todos los cómics que mostremos, eso, ya sabéis, estar en nuestra web o en nuestra tienda aquí en Madrid, que nos podéis venir a ver cuando queráis. Encantados de veros a todos y a todas. Oliver, ¿preparado? ¿Comenzamos? Ya. Bueno, pues comenzamos por el principio, ¿no? Siempre en general, hay que empezar por el principio, y si no, mal la cosa empieza. Vamos a empezar por la santísima trinidad de lo que son los formatos y del cual luego se expande en otras cosas con sus circunstancias, pero en principio tenemos tres formatos básicos en el mundo del cómic. Uno es la grapa. La grapa, que muchos pensaréis que es sencillo, pero hay mucha gente que no sabe exactamente qué es cuando se ven en la web formato grapa. Pues básicamente es esto, es un cómic de una duración de entre 24 y 32 a veces 60. incluso 70 páginas, sí, que ya pueden llegar a saber, que están todas las páginas unidas por unas grapas que hay en el lomo, que no sé si se llegan a ver en el vídeo, pero aquí hay una grapa arriba y hay una grapa aquí abajo. Entonces, estas dos grapas dan la denominación a este tipo de cómic. Formato grapa, que es el típico cómic que se usa de salida mensual, con una serie de páginas cortas y que básicamente es el usado para el cómic superheroico americano, más o menos heroico, pero bueno, en general eso más o menos en España en USA se saca más grapa que por aquí, pero bueno, esto es lo que viene siendo la grapa. Luego tenemos el formato rústica. Rústica es decir, tapa blanda. ¿Habéis visto cómo se hace así? O sea, esto es rústica, tapa blanda. Pues sí, es muy cómodo para leer, ¿no? O sea, es mi formato favorito, rústica. Quién sabe si es el formato al que va a atender el mercado, pero bueno, ahora mismo ese formato pues es igual, es una recopilación de varios capítulos en un mismo cómic, que eso, es un formato blandito, suele ser evidentemente más barato que el siguiente que vamos a hablar por lo que supone hacer este tipo de materiales. cómic. Los materiales. Suelen ser en rústica a veces la recopilación de grapas, o si no se sacan en grapas, se sacan directamente en rústica en entorno más americano, o de por sí hay otros cómics que en general salen con un formato rústica. En fin, este cómic saldrá otra vez este formato con sus particularidades, pero por ahora sí, quedaos con que rústica es igual a tapa blanda. Sí. ¿Y cuál es el que nos queda? Tapa dura, tenemos cartoné, o tapa dura, como he dicho antes. Pues eso. Tac, tac, tac. Yo me río, pero hasta hace no mucho tenía cierta dislexia con esto. Fíjate, hasta que no he llevado años en el mundo, que al principio tenía mis dudas, pero no, cartoné es que suena como a cartón. Claro, cuando tú escuchas cartón, el cartón tampoco es muy duro. Pero no, cartoné en cómic es tapa dura. Entonces son básicamente los tres formatos básicos de cómic. Y como digo ahora, se ramifica en multitud de otros nombres por sus particularidades, pero bueno, quedémonos con esto. La grapa como tal no tiene más variaciones, es la grapa, o sea, no hay otro tipo que no sea grapa. Una grapa, bueno, sí, podéis ver a Jorge en la web que pone grapa, yo creo que he llegado a ver, ¿no?, algún tipo de cómic que han sacado con grapa semirrígida, ¿no?, que han llamado o alguna cosa así, pero ahora bueno, a veces creo que también se llaman comic book, porque lo llaman así como el tamaño que tiene, que no es exactamente una A4, pero casi. Y por las grapas a veces lo podéis ver llamado como comic book. Sí, es un poco la denominación americana que se da, pero también a veces hay un poquito de marketing en tu cómic. Yo le diría a algunas compañías, porque a veces usan denominaciones que son puro marketing, la verdad, más allá de lo que es el término, pero esto es una grapa y punto pelota. Dentro de lo que es rústica, que es tapa blanda, tenemos rústica que podéis ver con solapa o rústica sin solapa. Es una cosa que igual la gente dice, ¿qué es esto? Mira, aquí voy a sacar un manga que es cómic coreano, que es rústica porque es tapa blanda, pero tiene aquí una solapita. Que tiene pues eso, una sinopsis, comentarios de autores, lo que sea.
Pero eso, simplemente en vez de terminar así como tal, pues tiene como una rustiquita, como algunos libros. Si veis, tenemos la rústica sin solapa, es decir, como esto que no tiene esa solapa, y la solapa, que es la que contiene aquí, que mucha gente usa, no sé yo si... Como marcapáginas. Como marcapáginas. A veces es que, en mi opinión, le puede dar mejor acabado al borde porque está como doblado en vez de como acabar así en... Yo opino a veces que cada uno con sus cómics haga lo que le dé la santísima y real gana, ¿no? A veces nos reímos de él que usa eso como marcapáginas porque veo que haces, no, pero bueno, mira, al final. Y cada uno lo use como considere. Entonces, rústica con solapa y sin solapa. Y luego, dentro de la tapa dura, tenemos la tapa dura con sobrecubierta o sin sobrecubierta. Aquí tengo un ejemplo, no es muy habitual, pero por ejemplo este cómic de La Mazmorra, esto es tapa dura, pero tiene esta sobrecubierta que pone alrededor del cómic. Sí. Es más común, yo creo, que el libro es en tapadura que en cómic de tapadura. Pero es como las cubiertas que llevan los libros de tapadura. Claro, esto es muy habitual. Lo más es, ahora veremos en el manga. El manga es casi todo tiene sobrecubierta. No es tan típico en otro tipo de cómic, pero aquí veis como el cómic es así por fuera, tapadura sin solapa. Mira, esto ya para examen, ¿eh? Esto es tapadura sin solapa. Cartoné sin solapa. Perdona, cartoné sin solapa y con sobrecubierta. Esto es ya para nota. Luego, otro término que os podéis encontrar que no es como tal un formato... No tiene tanto que ver con el físico, es el integral, que significa simplemente que la obra completa está pues en un tomo, aunque a veces suele salir en 2 o 3, pero Sí, bueno, generalmente quiere decir que la obra entera está recopilada en... La lógica tendría que ser que si algo se llama integral, estuviera toda la obra en un tomo, que suele ser en muchísimos casos, pero a veces saca una obra en integrales, ¿no? Que significa que la obra está recopilada en obras, en tomos más grandes. Y luego, dentro de lo que es integral, como digo, aquí hay una serie de palabras que más o menos significan lo mismo y a veces por marketing se usan unos u otros según qué. Pero, por ejemplo, tenemos el caso de un ómnibus. Ómnibus también es una recopilación de mucho material en un solo tomo. Sí, esto a veces no tiene por qué ser simplemente una obra entera, a veces hay un personaje entero, como muchas apariciones suyas o sus apariciones más importantes, por ejemplo, cómic americano, en un ómnibus, entonces a lo mejor la palabra integral como una obra entera no se puede considerar, pero es un ómnibus porque es un solo personaje. Claro, eso es. Este también está plastificado, pero también tiene sobrecubiertas. Esto sería un ómnibus cartoné con sobrecubierta. Sí. Aunque yo digo... Aunque en general todos los ómnibus suelen ser... Puede haber un integral tapa blanda. Sí. Es menos habitual, pero sí que ha sacado algunos Astiberri. Pero bueno, aquí tenéis lo que sería un ómnibus. Y luego está este otro. Esto es deluxe. El deluxe. Que suele ser más, que es una edición más cuidada, más de lujo. Sí. En fin, esto por ejemplo, veis que tiene esto así de plastiquito. Claro, y luego es cartoné, tapadura. Como la propia obra indica, eso, deluxe, de lujo, pues tiene una serie de extras que le dan al cómic pues, más enjundia, ¿no? Más, sí, más, características más lujosas. Es más caro, evidentemente, y por ejemplo aquí tiene esa funda. No un deluxe tiene que significar tener funda que se levante y suelte, pero aquí tenemos un caso de este. Antes de pasar al manga, quizás pues también tenemos el formato apaisado, que tiene Oliver un ejemplo, yo tengo por aquí más. Que básicamente es esto que se publica más en formato horizontal. Sí. Simplemente es eso. Aquí también hay muchas medidas, como veis el de Alex es más grande, el mío es más pequeñito, pero en general un formato que se lee más apaisado es más largo en vez de alto. Pues esto no es un formato muy habitual, pero bueno, así se publica en apaisado. Y luego, en el fondo, habéis visto como no hay un tamaño exacto para los cómics. Al final, según la editorial y según tal, lo pueden publicar un poco más o menos grandes, o sea que tampoco hay una serie de tamaños exactos para la publicación. Y dentro de esto, que poquito queremos tocar el tema de cuando se dice aquello de tamaño cómic europeo. El cómic europeo puede ser casi de cualquier tamaño, pero sí que es verdad que hay más tendencia a publicar cómic europeo en un formato más grande que A4, porque por ejemplo la mayoría de cómic americano yo creo que se publica en A4 o casi A4, mientras que hay mucho cómic europeo que es un poco más grande, como este que tengo aquí, estos que tenemos aquí, que si comparamos con un... Esto es una grapa, es un A4 casi. Una grapa comparado con esto. Es más grande. Y hay más grandes incluso, más pequeños, como decimos, pero sí que es verdad que hay tendencia a que se publiquen más grandes, pero como todo,
como la vida, los cómics son igual. O sea, todos los tamaños, todos los formatos, todos los tal, sí que hay cosas que se repiten, que es lo que estamos explicando aquí, pero os podéis encontrar de todo, La sinceramente. vida. O sea, es verdad que esto no es un formato que vais a encontrar, por ejemplo, en nuestra web. No vais a entrar y vais a ver tamaño, 2 puntos cómic europeo. O sea, no, habrá 22 centímetros por 31 o, Que es lo que o suele ser ese sea, tamaño. más o menos. Pero que, como digo, que esto es lo que mentalmente se tiene como cómic europeo, se piensa sobre ello, pero yo os digo que se publica en cómic europeo en cualquier tamaño. O sea, no solamente en este, sino en cualquiera. Pero este grandote suele ser el clásico habitual para el cómic, pues más o menos franco-belga, generalmente. Sí. Y bueno, ahora pasamos al manga. Y también tiene sus Sí. peculiaridades también, porque también tiene un montón de nombres, aunque no lo parezca. Vamos un poco de menos a más. El manga, como quien no sepa tanto el manga, es un formato que nació en Japón para poderse llevar no en el bolsillo casi, pero poderte llevar encima en el metal. Por tanto, es un tamaño que es más pequeño por Que ello. no es como el franco-belga, Claro. como el europeo. Claro. Y el más pequeño, este que se llama Tankubon. Qué diferencia ahora, hemos pasado de lo más pequeño a lo más grande. De repente han pasado. De Tenemos repente. este que es Tankubon. Vamos a comparar aquí el Predator con el pequeño. Fíjate. Para que veáis la diferencia. Sí. Así es. Pero eso, este suele ser 12 por 17 centímetros. Y pues eso, veis que es chiquitín, me cabe bien en la mano, que tengo una mano pequeñita. Y eso. Este es el formato más pequeño. Sí, incluso dentro de esto, como decimos, hay variaciones, porque por ejemplo, esto es de la editorial Milky Way, es así, pero por ejemplo, este de CC o algunos de Planeta son un poco más altos y a veces incluso un poco más estrechos. Entonces, como todo, puede haber variaciones, pero en general veis que es un tamaño chiquitito, eso, más o menos de 12 por 17, por ahí le incluso la cosa. 13, 12,7, 12, tal, pero bueno, si el 11 tankobon, incluso. tankobon suele ser más pequeño, el que a veces para abrirlo, Sí. según qué editorial, cuesta a veces un poquito más ver Sí. en el interior. Y como decíamos antes, la mayoría de mangas suele traer sobrecubierta, que es eso lo que hemos mostrado antes. Entonces la mayoría Pregunta de suele traer. examen, Oliver. ¿Esto técnicamente qué es? Esto técnicamente sería un tankubon con sobrecubierta o una tankubon de rústica, pero en general Claro, manga pero no se suele publicar en tapadura. Pero si nos vamos a los clásicos, ¿esto es rústica cartoneo o qué es esto? Esto es rústica porque está blanda, con sobrecubierta porque tiene sobrecubierta, y es un tankubon en el formato manga porque es eso, 12 por 17, 11 por 17, por ahí. Con solapa. Sí. Bueno, con solapa, sí, porque Sí, la claro. sobrecubierta siempre tiene solapa. Claro. Sí. Y luego el tamaño siguiente de lo que es manga es el que se llama B6. B6 o, bueno, también tiene otro nombre, que lo tengo por aquí apuntado, porque no lo suelo usar mucho, que es bunkoban. Bunkoban, que es un término que se usa más en Japón, aquí usamos más B6, este ligeramente más grande que el tankobon, que es, hace poco hicimos un vídeo en Instagram sobre el asunto. Yo soy más fan del B6 porque me parece que se abre mejor. Oliver es más de tankobon. A mí es que me encanta el formato pequeñito, tapa blanda, es mi favorito. Hay gente que le gustan los tochos, aquí los ómnibus, como estábamos enseñando. Yo prefiero un formato chiquitito y fácil de manejar, pues eso, para el bolsillo, básicamente. Pero bueno, para gusto los colores, pero eso, como veis es un poco más grande, sobre todo de ancho creo que suelen ser más 13 o 14 y de alto 18. Eso. Y eso, como siempre, rústica con sobrecubierta. Este formato va... Venga, no. ¿Cómo es? B6. ¿Cómo es? ¿Cómo es? A ver. El formato B6, Sí, sí. Bancubón. Casi. No, Bunkoban. Bunkoban. Vale, el siguiente tamaño sería el que se llama A5, que es este, que es un todavía más grande, que aquí tengo, por ejemplo, el tankobon, para que veáis cómo es. Esto es un formato, pues, curioso, porque suele ser un tamaño bastante grande, pero fino. Sí, en general suelen ser tomos finos, aunque Que como hay- siempre no tiene por qué. Bueno, pero Pero- yo recuerdo, por ejemplo, este Made in Abyss, bueno, es un tipo de manga que suele ir un poco de la mano, porque si es de este tamaño y más grande ya tiene otro término quizá, pero bueno, Sí. si es... No, y que suele caber más viñetas, entonces pues no hay necesidad de que tenga tantas páginas, pero sí. pero esto- Este es el A5, Ahora por fin cuando veis tamaño 5 dices, por fin sé que es manga 5. estamos aquí para ayudaros. Y bueno, ya entramos un poco en las variaciones por tamaño o por edición más o menos guay. Entonces, por ejemplo, os traigo un ejemplo de lo que es el manga coreano, que generalmente se publica, ojo, en tamaño lo que sería A6, rústica, claro, como siempre, con solapa, pero sin sobrecubierta. El manga, por el motivo X, pues no tiene sobrecubiertas, pero sí que suele tener
mucho solapa, otros no la tienen. Luego, por ejemplo, aquí también tengo un manhwa, que esto es cómic chino, que es muy parecido al manga, pero sí que lleva sobrecubierta y no lleva solapa, pero de tamaño, digamos, es como una A5. Y bueno, luego ya dentro de lo que es la denominación con un nombre exacto, después de Tankobon y Bunkoban, tenemos el Kazenban, que es ese manga que se suele usar para, digamos, la edición definitiva de la obra, por así decirlo. Es una edición pues también más cuidada, suele ser con unas cubiertas quizás más llamativas, también según qué manga o qué editorial saca un Kazenban más o menos bonito, pero es verdad que suele ser como la edición definitiva. Kazenban suele ser más gorda porque recopila más material en un mismo tomo y suele ser, pues mira, aquí tengo que las letras doradas. Este en particular no tiene un extra como tal, pero Sí, bueno, páginas a color. páginas de color, por ejemplo, mira, aquí tiene. Tenemos quizá la más Kazenban que yo tengo siempre un poco, que es la de Fullmetal Alchemist, que tiene como 2 sobrecubiertas o 3 páginas a color extras. Esto es un Kazenban, la edición definitiva y siempre de un tamaño más grande, tipo también como los A5. Sí, eso, diríamos que la diferencia entre un A5 y un Kazenban suele ser el grosor de la cantidad que lleva y que suele ser más... definitiva la edición, sí, ¿no? Más cuidada, más lujoso. Una deluxe, como Sí. sería en lo que es americano, Sí. pero bueno, en formato manga. Y luego ya de aquí pues surgen pues las 1000 variedades que pueda salir en manga también dentro de los tipos que hemos hablado. Aquí tiene Oliver un 3 en 1, Sí. que esto lo saca ahora mismo sobre todo Planeta, Sí. aunque hay más, que hay más editores Este, que por lo sacan. ejemplo, es como tamaño B6 casi, pero eso es un tomo triple porque esto lleva lo equivalente de 3 tomos en uno solo y este, como veis, es rústica con solapas. Las 3 en 1 no suelen llevar sobrecubierta, aunque ahora aquí tenemos un ejemplo que sí, porque como decimos, todo puede pasar en el mundo del cómic. Sí, bueno, esto no es 3 en 1, esto yo diría que es 5 en 1 o algo así. Este es, por ejemplo, este salió hace poco, este Jirei sin Diablo, que es un tomo integral, que yo creo que son 5, a ver, más o menos. Sí, no, yo creo que estos son a lo mejor 4 tomos en uno. Y bueno, es una edición que llama integral, que no tiene un término más que ese, que es un tamaño, yo creo que es un B6 con sobrecubierta y con solapa. Pues te digo que hay muchas variaciones dentro de los formatos típicos. Aquí tengo este Look Back, edición cartoné, por ejemplo, que igual pues es un poquito más grande, es un A5, sí. A5 sí, tapa dura, sin ninguna sobrecubierta. Y bueno, yo creo que por aquí ya hemos tocado un poco lo más típico. Como digo, sí. Habrá algún formato muy concreto de algún tipo de manga o de algo que más o menos se escapa de lo que ahora mismo sacamos un poco más general. Están por ejemplo, los Maximum que saca Panini. Son básicamente tomos dobles. Bueno, hay cierta duda, porque hay mucha gente que dice que un Maximum no es un Kazenban, porque es una sobrecubierta sencilla, es un tomo doble grande. Depende de cómo lo pilléis, como siempre. Sí, ya. Parece que hay mucha gente que asocia que el tamaño sea más grande con que sea Kazenban. Yo lo asocio más con que es una edición más cuidada, con la portada más chupi, con algo así, ¿verdad? Que los Maximum, pues realmente no llegan quizás a ese punto porque son más grandes y eso, pero no llegan a más. Y bueno, aquí acabamos, ¿no, Oliver? Sí, eso es lo de siempre, que en general también dentro de estos formatos, como he enseñado antes, hay editoriales que varían un poquito, entonces no son todos los tomos iguales, hay ediciones especiales, os encontráis cosas loquísimas en las ediciones de cómics, y sí. eso. Pero en general esto cubre las bases, digamos, lo general, lo que suele pasar. Bueno, se me ocurre que luego también hay formatos como, por ejemplo, el magazine, que llaman que es tipo revista. Sí. Esto es novedad de ya. Esta es la nueva etapa de Conan, que se llama magazine porque es tamaño pues como una revista que te encuentras en un kiosco. Pero eso, que son formatos muy concretos de ciertas ediciones. Sí, bueno, ese formato se utiliza a veces en USA, pero aquí en España no se suele ver. Aquí llega menos, al menos así está rústica, magazine. Pero bueno, que como siempre, si tenéis alguna duda, nos podéis escribir, nos podéis llamar. Oye, estoy a punto de comprar este cómic que pone qué formato. No sé, ya pues te lo explicamos. O sea, que tú no te preocupes, porque hay gente, ¿verdad?, que tiene. O sea, hay gente que compra en función de un tamaño. Yo me puedo más o menos incluir. Hay gente a la que, por ejemplo, no le gusta el tamaño de cómic apaisado, porque en la estantería
queda Nunca saliente veces, sí. y es un poco incómodo. Y hay gente que, por muy bueno que sea, no le gusta tener un cómic que salga. Sí. Hay gente que tiene un poco de toque con el tema de que no, que hay ciertas compañías que hagan los mangas así, otros un poquito más altos, y al final tengas un poco así de, bueno, Sí. yo no tengo ese problema, pero sí que hay gente que le gusta tener un poquito más homogéneo sus colecciones. Y con esto hacemos una pequeña parada para la sección. My best ofrenda. Así que Oliver del futuro. Entra. Bueno, gracias a Alex y a Oliver por darme paso, soy yo, Oliver del futuro, para hacer la sección My Best Ofrenda, ya sabéis, sección donde agradecemos a algunos y algunas de los que nos compráis en tienda o en web, aunque como siempre os agradecemos mucho a todos el apoyo, pero no os podemos mencionar a todos, así que como siempre traigo a algunas personas. Por web tengo primero a Agustín R, que hizo un pedido durante nuestro último directo, pilló la Espada Salvaje de Conan número 1, Caza Salvaje Sangrienta Red Band número 1, Gintama número 1, entre otros, muchas gracias. También tengo a Irina M, que pilló Tokyo Aliens número 1 y 2, que espero que sea por mi recomendación, Heaven's of Visual Blessing 1 y Gran Maestro de la Cultivación número 3 edición especial. Muchas gracias. También tengo a Montse C, que pilló Fábulas 16 edición de lujo y un montón de cosas de Conan. Muchas gracias. Luego por tienda tengo a Andrés, que pilló Chainsaw Man número 17 y Por más que pase el tiempo número 6. Muchas gracias. También tengo a la amiga de Marina, que pilló un montón de cosas que tenía Marina pendientes, como Wetchan número 2, Linklink número 2, Boticaria número 6, entre otras. Marina, pásate por la tienda que tenemos que hablar, pero de todas maneras, muchas gracias. Y por último tengo a Ricardo C, que pilló Kingdom 21 y Reserving 1, entre otros. Muchas gracias. Y como siempre, muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis. Y con eso doy terminado esta sección, así que doy paso a Alex y Oliver para que terminen el vídeo. Y bueno, espero que os hayamos podido ayudar con este vídeo, que siempre es nuestra función. Lo que queremos es echaros un cable, porque es verdad que hay mucha gente que tiene dudas con esto de los formatos, así que bueno, esperamos que os haya quedado más o menos claro con nuestra explicación. Como siempre, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Y nada. Darnos un like por la variedad del cómic, lo bonito que es este mundo. Eso es. Suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que os avise cuando hagamos otro vídeo alucinante como este. Y bueno, que infinitas gracias, como siempre, sí, a los que los compráis, tanto en nuestra página web, infinitycomics.es, y también en nuestra tienda aquí en el centro de Madrid, en Caileras número 2. Por aquí creo que no nos queda mucho más que decir, así que nos despedimos. Muchísimas gracias, como siempre, por vernos y nos vemos muy pronto en la tienda. O en otro vídeo. Chao. Adiós.